Yo pensé que íbamos a hablar de las buenas prácticas y por supuesto yo he armado mi discurso, mi ponencia con relación a las buenas prácticas que debe tener un centro de arbitraje. Por supuesto está dentro del tema del código de ética y por supuesto hablaré algo de lo que habla la normativa sobre, por ejemplo, las infracciones, porque esto ya es algo bastante conocido, las infracciones que establece la nueva norma y que obviamente todavía estamos por ver el proyecto, esperemos que no nos dé tantas sorpresas, pero sí he querido hablar de las buenas prácticas que incluye, por ejemplo, atender estos códigos de ética. Voy a compartir mi pantalla y voy a hablar sobre esto, como les menciono. De hecho, me pareció como tema algo muy interesante porque hemos visto a lo largo de todos estos meses y años que han surgido diversos centros de arbitraje. Y entonces ha existido muchos cuestionamientos precisamente a esta situación de que han eh, emergido, incluso se dice en unas palabras a veces desdenables de centros que no deberían ser, centros piratas, centros que se crean solamente para determinadas situaciones, ¿no? Tratando de entenderse de que ha sido creado con intereses ocultos. Entonces, los usuarios del arbitraje en realidad, los verdaderos usuarios, los que quieren realmente que sus arbitrajes vayan a centros, deben tener en cuenta que estos centros de arbitraje deben tener estas buenas prácticas que desde mi punto de vista debería ser común a aquellos centros serios que quieren trabajar correctamente. Y yo sé que hay muchísimos, tanto dentro de Lima como en provincia, y que desde mi punto de vista también deberían guiarse en algo de esta pequeña ponencia que voy a hacer. Eh, para recordar de lo que es un centro de arbitraje, por supuesto todos lo saben, es una institución especializada y permanente, y esto es algo súper interesante porque se ha tenido, digamos, de alguna manera, se ha identificado a un centro de arbitraje con la función de ser secretaría arbitral, ¿no? Entonces siempre hay una identificación de que solamente realiza esto y en realidad creo de que no se han dado cuenta que un centro de arbitraje es más que solo el apoyo de una secretaría arbitral. Hace diversas funciones, pero, por ejemplo, una gran diferencia es que es una institución especializada, es una institución que está atrás de ese centro de arbitraje y que realiza toda una serie de funciones y que tiene vocación de permanencia, es decir, que va a estar más tiempo que el solamente hecho de tener una secretaría arbitral. Por más que se llame secretaría arbitral que va a tener a lo largo del tiempo, que sabemos dónde está, sino que esta institución eh, permanece a lo largo del tiempo y es reconocida por las diversas funciones que realiza. También hay un sometimiento voluntario de las partes. Nosotros sabemos que en contrataciones del Estado el sometimiento voluntario está en la normativa, que si yo quiero contratar con el Estado, es mi voluntad contratar y por lo tanto puedo o me debo someter a lo que es el arbitraje. Ese es el mecanismo, la oferta que te da el Estado. Y aquí está el asunto de tener normas reguladoras. Un centro de arbitraje tiene que tener diversas normas en temas de contrataciones con el Estado. Incluso ahora nos están pidiendo que de hecho se tenga un código de ética, ya es obligatorio para poder acreditarse ante el futuro OEC. O por supuesto hay que tener las reglas de lo que es el reglamento en sí, lo que son las tarifas, lo que es precisamente el código de ética y de repente un estatuto interno, ¿no? Nosotros le llamamos reglamento interno. Hay otras personas que le llaman de otra manera, otros centros que le llaman de otra manera. Pero todas esas normas reguladoras deben ser puestas en conocimiento de los usuarios del arbitraje y deben ser permanentes. Por ahí he escuchado centros que o no informan cuáles son sus reglas, sus normas reguladoras, o las cambian de un momento a otro. Entonces, esto también es algo que los usuarios de arbitraje tienen que darse cuenta, que no deben acudir a aquellos centros porque no están siendo formales, ¿no?
Estos centros realizan una serie de funciones relacionadas con el arbitraje. Por ejemplo, pueden resolver recusaciones, señalan las mismas reglas, pueden resolver otros incidentes, etcétera. ¿Y cuál es el objetivo de este centro de arbitraje? Es facilitar todos los medios que sean necesarios para el desarrollo mismo de las actuaciones de arbitraje. Entonces, yo empiezo señalando que la mejor práctica, y por eso lo he puesto como número 1, es tener, ser y parecer también, como se dice a los árbitros, también para los centros. Tener ética, tener independencia y tener imparcialidad. Serlo y parecerlo. Y he hecho una llamada a un ISO 37001, que es un sistema de gestión antisoborno, que en la actualidad también ya la norma nos lo va a pedir a aquellos centros que quieran administrar arbitrajes especiales por encima de determinados montos. Pero más que tener el ISO, más que tener este sistema de gestión antisoborno, que a los abogados nos hace mucho ruido ello, nos sentimos un poco escépticos de que realmente sirva un sistema de gestión antisoborno. Yo me consideraba una de aquellas personas escépticas de que realmente eso funcionaría. Yo creo que aquellas personas que piensan ello deben repensarlo, porque efectivamente el sistema de gestión antisoborno lo que te permite es encontrar dónde están tus puntos de riesgo, de soborno, y poder de alguna manera controlarlos. Y eso, por supuesto, pasarlo a los diversos operadores que están en el centro, desde árbitros hasta los propios secretarios arbitrales, hasta los propios órganos superiores, como por ejemplo nuestra Corte de Arbitraje, los otros funcionarios. Nosotros tenemos una directora, la Secretaría General de Arbitraje, otros auxiliares que tengamos que nos apoyan en la administración, pasando por todos estos, digamos, diverso el equipo que existe, y teniendo la debida diligencia, hacer un régimen de debida diligencia y verificar que no existan riesgos y verificar que se está actuando correctamente. Entonces, la ética independencia y la imparcialidad son situaciones que a veces uno puede señalar que es algo muy etéreo de repente, o que podemos quedar en palabras simplemente y no aterrizarlo. Pero precisamente el tener este ISO 37001 te permite a ti, de alguna manera, efectivizar esas palabras que de repente pueden decir, no hay conflicto de interés, pero uno puede, con este ISO 37001, tener esta evidencia de que no existe conflicto de interés, ¿no? Entonces, yo creo que si yo pondría como una construcción de un centro de arbitraje, la base es la ética y la independencia y la imparcialidad que debe tener todo centro de arbitraje en sus diferentes actuaciones. Como les menciono, este ISO les ayuda, pero por supuesto, cuando lo internalizan. De nada nos sirve tener documentación, tener procedimientos, porque eso se trata también en el 37001, si es que en realidad no existe un compromiso claro de una ética, de una independencia y una imparcialidad de parte de todos los actores que se comprometen a ello. Otra buena práctica es trabajar bajo la premisa de mejora continua. Y esto te lo enseña también el sistema de gestión de la calidad, que también es un sistema que es convocado ya por la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, el sistema te dice, tienes que ir mejorando día a día, tienes que darles producto de calidad a tus clientes. Les menciono una vez más que nosotros, por ejemplo, en este caso, ya tenemos años trabajando con este sistema de gestión de la calidad. Luego se nos unió el sistema 37001, hicimos un sistema de gestión integrado, pero el sistema de gestión de calidad nos ha ayudado a poder administrar paralelamente 900 arbitrajes paralelamente. Es decir, en el mismo momento tenemos que estar administrando, y por eso tenemos un equipo grande, somos 22 secretarios, pero definitivamente, si es que no trabajáramos bajo la premisa de mejora continua, sería pues un castillo de naipes que en cualquier momento
sacando cualquier cartita, se podría caer, ¿no? El sistema de gestión de calidad te permite tener los procedimientos claros y constantemente ir reflexionando de qué es lo que puedes mejorar. Puedes mejorar de repente evitando internamente, evitando reprocesos, evitando o automatizando de repente, automatizando más bien con plataformas, con correos, pues, que sí es mucho más rápido. Nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años cómo nuestro servicio de arbitraje ha pasado de un momento donde se trabajaba todo de manera presencial y de manera física a todo de manera virtual y envíos, por ejemplo, por correo electrónico. Dentro de poco vamos a pasar también ya a una plataforma. Entonces, el trabajar bajo la premisa de mejora continua te hace reflexionar y saber en qué puedes mejorar, qué es lo mejor que le puedes dar al cliente. La siguiente buena práctica, y que aunque ustedes no lo crean, está difundido en muchos centros de arbitraje, es más bien, hacen lo contrario, es la ausencia de una organización con distribución de funciones. La buena práctica es tener esta organización. Si ustedes entran a centros que de repente se han creado recientemente o precisamente no tan santos, van a darse cuenta que ustedes entran y no saben quiénes están atrás de esto. No saben quiénes son, si existe una especie de consejo o su corte. Tal vez de repente con la justa saben quién es el secretario general o el secretario, y a veces el secretario general a la vez también es el árbitro. Entonces, se confunden diversos roles, lo cual no debería pasar. Los centros serios, los centros formales, los centros que saben cómo trabajar, saben que debe existir una organización y que cada órgano debe tener las propias funciones, sus propias funciones. Y no debería invadirse las funciones, por ejemplo, de lo que es un secretario general con las funciones que le toca a una corte de arbitraje, por ejemplo, o un consejo superior de arbitraje. En el caso nuestro, incluso hasta lo que supone es el director del centro, que tenemos nosotros un órgano adicional, ¿no? O de lo que hace propiamente el secretario arbitral. Entonces, ese tipo de buena práctica te permite también ser más eficiente y les permite a las partes saber que existen también órganos que deben responder por ciertos requerimientos, ¿no? Y aparte te permite generar formalidad. Sabes quiénes están detrás. Sabes teléfonos, sabes correos, sabes dirección de repente, que creo que es una de las maneras de identificar y de saber quiénes están resolviendo, por ejemplo, una recusación. Creo que esto es muy importante y que en algunas oportunidades varios centros lo están olvidando. También una buena práctica es las reglas adecuadas y procedimientos internos estandarizados, lo que les mencionaba. Tener, por ejemplo, en el caso nuestro, poco más de 900 arbitrajes en trámites, pues podríamos sentirnos agobiados con la cantidad de documentación que podría, o requerimientos en cada arbitraje. ¿Cómo podríamos trabajar de la misma manera o darle también a los árbitros información de nuestros procedimientos internos si no los tenemos estandarizados? Esto también es una buena práctica que todos los centros de arbitraje deberían tener, porque deberían resolverse de la misma manera incidentes. Por ejemplo, nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, temas de tasas, de honorarios, de tasas administrativas o hasta devoluciones. Entonces, estos procedimientos internos estandarizados nos permiten trabajar de manera igual, por decirlo así, en los diferentes procesos o en los diferentes arbitrajes que tenemos, ¿no? Y también es importante entender cuáles son estas reglas adecuadas. La regla adecuada es la regla que va a ayudar a que el usuario pueda sentirse atendido, ¿no? Recuerdo hace algún tiempo una crítica que le hacían al centro, era, por ejemplo, no tener no trabajar como si tuviéramos muchos arbitrajes privados. Sí tenemos arbitrajes privados, por supuesto que los tenemos,
pero tenemos, los usuarios mayores que tenemos son los arbitrajes en contrataciones con el Estado. Y por lo tanto, estas reglas que nosotros tenemos que crear tienen que atender al usuario mayor, al que tenemos de la mayoría. Y por supuesto, estas reglas adecuadas de repente no son entendidas necesariamente por el arbitraje comercial, que sí les sirve, pero tal vez no lo entiendan, pero sí lo entendemos desde el punto de vista de la práctica de lo que es el arbitraje en contrataciones con el Estado. Entonces, todos estos procedimientos internos descentralizados nos permiten pasar de un caos de que cada secretario podría ser un mini centro de arbitraje, una mini secretaría general, a tener algo ordenado y que nos permite responder adecuadamente en el tiempo adecuado, con el razonamiento adecuado, para poder tener también actuaciones arbitrales ordenadas. Como les menciono, un gran número de arbitraje para poder administrarlo de manera correcta necesita tener unos procedimientos conocidos por todos, obviamente por todo el equipo y también por los árbitros. Otra buena práctica que debería tener todo centro es el uso de la tecnología moderna. Hace algunos años, siempre lo cuento esto como una anécdota, manejábamos solamente temas presenciales y físicos, ¿no? Documentos en físico, y recuerdo alguna vez que llegó una camioneta, prácticamente abrimos el garaje y bajaron, sin mentirles, unos 100 tomos llegaron para poder ser repartidos, creo que era 20 o 30, ¿no? Un poco más de repente, para cada árbitro, ¿no? Y entonces nosotros nos cuestionábamos y decíamos, ¿qué va a pasar en unos años? Porque nosotros somos un centro de arbitraje, no somos una secretaría ad hoc que podemos de repente desaparecer en un tiempo y acá el presidente es el que se encargue, sino que nosotros como centro tenemos la responsabilidad de quedarnos con estos documentos por un buen tiempo. Incluso la norma de contratación del Estado lo menciona. Y empezamos a querer virtualizar todo, ¿no? Recuerdo que empezamos vamos a escanear 30 hojas, el escrito de 30 hojas lo vamos a escanear y se lo vamos a mandar para que sea mucho más rápido y de esa manera trabajar también de manera más rápida. Y bueno, hubo mucha resistencia. En los beneficios que se puede decir, aunque sea una contradicción, que trajo la pandemia, fue de que las personas tuvieron que adaptarse a esa tecnología. Entonces ahora tenemos que ya la gran mayoría trabaja con documentos, todo en la computadora, todo grabado en la computadora, se trabaja de manera virtual. Nuestro centro trabaja, yo creo que casi ya en un 100% de manera virtual. Podemos estar en nuestras oficinas, pero trabajamos de manera virtual. Y les puedo decir de que el tiempo que ha tomado desde el 2020 en adelante, los árbitros están trabajando de manera más rápida. Se ha emitido cantidades de laudos mayores en relación al periodo anterior a pandemia. Pero yo creo que podemos dar un paso más. Podemos dar un paso más en el sentido de que se puede trabajar dentro de plataformas y así evitar, por ejemplo, el hecho de que el correo no me llegó a spam, no lo vi. Ok, pues ahora podemos trabajar de repente en una plataforma. Ya lo está haciendo, entiendo, la Cámara de Comercio Internacional, la CCI, está en la creación de su plataforma, me parece que ya están haciendo pruebas y nosotros también ya desde algún tiempo venimos haciendo ya este proyecto realidad y en algún momento vamos a trabajar dentro de una plataforma que nos permita, digamos, de alguna manera estar totalmente seguros, sin ningún riesgo en cuanto a hackeos o de repente falsificaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que es el momento que aquel que quiera tener un centro de arbitraje sepa de que esas son una de las, por ejemplo, las buenas prácticas que tiene que costarle al centro, tiene que invertir. Por eso es un centro de arbitraje que necesita invertir en tecnología moderna. Por supuesto, no se queda atrás el tema de la capacitación y aprendizaje constante que debe tener el equipo que forma parte de este centro de arbitraje. Hemos escuchado a Paola, a Francesca, que nos ha hablado de los temas de arbitraje de emergencia. Por supuesto, todos los que trabajamos dentro de los centros de arbitraje debemos seguir capacitándonos porque de hecho somos profesionales que conocemos también del mundo del arbitraje
Y debemos no solamente capacitarnos dentro. Yo dentro de poco de repente estoy yéndome a ver temas de conferencias en otros lados, en otros países de repente, porque necesitamos seguir creciendo y mejorando. El hecho de capacitarnos nos obliga de alguna manera a poder mejorar continuamente. Lo mismo pasa con nuestros colaboradores. Ellos de alguna manera también tienen que responder tanto a las partes como a los árbitros, porque para eso son abogados. Y si bien ellos no resuelven, tienen sus puntos de vista y también pueden dar de alguna manera una opinión sobre cómo están trabajando los árbitros. Entonces yo creo de que a veces se olvidan y algunas personas consideran que aquellas personas que estamos dentro de la administración de un centro de arbitraje no tenemos esta capacitación en temas de fondo, en temas de lo que significa el arbitraje en sí mismo y sobre ley de contrataciones, cuando sí es necesario que constantemente nos veamos capacitados para poder mejorar, ¿no? Para poder mejorar. Entonces, también es muy importante que se entienda que existe esta responsabilidad de los centros de arbitraje de capacitar a su gente, de lograr ese aprendizaje, de tener un formato para poder lograr que estos secretarios o estas personas puedan capacitarse, no solamente en temas de forma, como lo acabo de fondo me refiero, de contrataciones del Estado, etcétera, sino, por ejemplo, ¿no? Aquella persona que me ayuda con los asuntos de contabilidad, los asuntos de las facturas, que también sepa manejar correctamente toda la parte de informática, tecnológica. Creo que también eso es muy importante y como les menciono, es algo que a veces los centros se olvidan, ¿no? Y no hay esa capacitación. Una práctica absolutamente olvidada, y debo hacer un mea culpa porque nos incluimos en algún tiempo, es que los centros de arbitraje tienen como función brindar los datos estadísticos a la comunidad arbitral, la comunidad legal, en general, a la comunidad. Y no se ha estado haciendo. Nuestros centros de arbitraje han estado muy ensimismados en el trabajo interno y no se ha abierto a la comunidad la información. Felizmente, esto ya de hace algún tiempo ha dejado, ya se ha permitido, ya se está brindando la información. Nosotros tenemos también un portal de transparencia y cada vez que estamos nosotros en un evento, podemos brindar información estadística, ya se hacen ese tipo de trabajos, sé que otros colegas de otros centros también hacen lo mismo, y esto es una buena práctica porque nos permite ver, por eso es que deben existir los centros de arbitraje más que arbitrajes ad hoc, porque esto, al ser arbitraje ad hoc, se atomiza la información y no se puede, es diferente ver un árbol que ver un bosque, ¿no? Entonces, los centros de arbitraje nos permiten ver, tal vez pequeños bosques, pero nos permiten ver bosques y de esa manera poder tomar decisiones, las decisiones respectivas. Entonces, la información que recibe el centro sí se puede brindar y es necesario que se brinde a la sociedad, a la comunidad, para que tomen la mejor decisión. Con este portal de transparencia que nosotros tenemos, por ejemplo, pueden tomar decisión de repente de qué árbitros han sido recusados, etcétera, y con la información que nosotros damos de estadísticas en algunos eventos, pueden también ver cómo, por dónde va, digamos, las tendencias en nuestra comunidad arbitral, ¿no? Próximamente nosotros incluso hemos estado pensando ya empezar a dar estadísticas de manera semestral o anual para que puedan también conocer a los centros de arbitraje, al centro de arbitraje de la Católica, así como, por ejemplo, me parece que el CIAD y la CCI y otros centros también brindan estadísticas anuales, ¿no? Esto es muy importante, lamentablemente no ha sido muy desarrollado, esperemos que también otros centros sigan esta misma práctica. Y también algo que sí se hace mucho, incluso estamos en un evento como esto, es que los centros de arbitraje tienen la tarea de difundir el arbitraje para que más personas lo conozcan, pero lo conozcan para desarrollarse correctamente, ¿no? Hace poco participé en un evento, en una mesa de diálogo y había una reflexión que hacíamos sobre la cantidad de personas que conocen el arbitraje en el Perú.
y decíamos, sí, existe mucho conocimiento de este mecanismo del arbitraje, y se habla mucho, pero también se habla mal de él, ¿no? Se ha visto los temas, por ejemplo, lamentablemente que ocurrieron en este club de la construcción, por ahí también se habla del arbitraje en esa red que hubo hace un poquito más antiguo, la red de Orellana, por ahí que se escucha en la comunidad arbitral estos centros que de la nada existen, etcétera. Entonces también se habla mal yo creo que hay que difundir, por eso mencionaba de las buenas prácticas, difundir más el arbitraje para que las personas no se vean sorprendidas. Incluso el grupo de diálogo la mesa de diálogo era con el Ministerio de Justicia, y yo hice la mención que esa tarea en realidad le corresponde como política pública al propio Ministerio de Justicia, dar a conocer este mecanismo de una manera más abierta para que no sean sorprendidos. Nos hablaban de gente que se ha visto estafada de repente o sorprendida, diciendo de la existencia de centros que van a lograr demandar de repente a empresas grandes, etcétera, ¿no? Y en realidad era pues toda una estafa. Pero precisamente utilizando, o sea, porque ya saben la existencia de este mecanismo, utilizan ellos les suena el arbitraje, entonces se quieren trabajar en este mecanismo porque es mucho más rápido, etcétera. Entonces, yo creo de que los centros de arbitraje tienen estas tareas muy necesarias de difundir. Y todo esto, por supuesto, porque tenemos, y aquí hago un poco el nexo, tenemos el privilegio de contar con una ley de contrataciones del Estado que, que usa este mecanismo que es el arbitraje en su solución de controversias. Entonces, ello ha generado, como les menciono, una proliferación de centros de traje no necesariamente buenos y por supuesto una cantidad de usuarios mayor que hace que sea necesario que exista, entre comillas, una escuela del arbitraje para que las personas conozcan el arbitraje. Entonces, aquellas personas que están interesadas en tener centros de arbitraje tienen que tener centros de arbitraje serios, no solamente abrir como abre uno una bodega, ¿no? Y dar el servicio, porque una vez más, los centros de arbitraje tienen responsabilidades, les mencionaba, la difusión, el dar estadística, el hacer que también se haya confianza, el tener reglamentos, el saber que se va a emitir estos laudos y que van a tener una calidad de sentencia, ¿no? Están haciendo jurisdicción. Entonces, el tener un centro de arbitraje supone una gran responsabilidad y estas buenas prácticas en realidad deben llevarse a cabo para el bien del sistema arbitral peruano en general, no solamente para el bien de los centros de arbitraje que están hablando, que tienen algún tipo de interés, por decirlo así, sino en general repercute en todos los usuarios, ¿no? Repercute en los centros, en los árbitros, en los propios usuarios. Entonces, no hagamos que los centros de arbitraje que se abren o no hagan esos centros o querer tener un negocio genere al final un problema mayor como el que hemos estado viviendo, ¿no? Como les mencionaba, el hecho de tener un código de ética, el hecho de tener una apariencia de independencia e imparcialidad, se tiene que llevar, y aquí con esto cierro, se tiene que llevar a la práctica. Muchísimas gracias.